Bueno, vamos a hablar entonces ahora de otro equilibrio heterogéneo, que es cuando se establece el equilibrio entre un gas y un líquido de distinta naturaleza, como podría ser, por ejemplo, moléculas de oxígeno en contacto con agua, ¿sí? Que es algo que sucede, por supuesto, en nuestro mundo cuando tenemos oxígeno en el aire que se disuelve en el mar, en los ríos, en todas las fuentes de agua que tenemos en contacto con la atmósfera. Entonces, en este esquema tenemos un gas. Por supuesto, esto es un esquema, ¿no? Nosotros no podemos ver las moléculas del gas ni en la fase gaseosa ni cuando están disueltas formando parte de una mezcla homogénea con el líquido. Entonces, esto es un esquema con fines didácticos. Acá tenemos una cierta presión establecida a través de este pistón que oprime, digamos, o que contiene estas moléculas de gas, que algunas alcanzan a solubilizarse y pasar a la solución. Si nosotros modificamos la presión, se achica el volumen y hay más moléculas que son capaces de pasar a la fase acuosa en este caso, ¿sí? Porque es lógico, hay más choques, hay más frecuencia de choques de las moléculas en fase gaseosa en la interfase con el líquido y más probabilidad de que penetren y queden en la solución disueltas. La ley de Henry establece que justamente esto, de que cuando la presión parcial de ese gas aumenta, aumenta la concentración de ese gas en la fase líquida. Esta es la expresión de la ley de Henry, que nos dice que a una cierta temperatura, la solubilidad de un gas, está dada por la concentración, es proporcional a la presión parcial de ese gas en equilibrio con la solución, donde la concentración de A es la concentración molar del gas, PA es la presión parcial del gas A esa temperatura, y KH es la constante de Henry. La constante de Henry depende de la temperatura, de la naturaleza del gas y del solvente. En este ejemplo vemos el comportamiento de tres gases diferentes, donde vemos graficado en el eje Y la concentración molar, o sea, la concentración molar del gas disuelto en la solución, que en este caso es agua, aunque no se dice, pero es agua, y la presión parcial en contacto, de ese gas en contacto con la fase líquida. Vemos que en el caso del oxígeno, por supuesto, siguiendo la ley de Henry, hay una relación lineal entre la concentración y la presión parcial. También se cumple para el nitrógeno y también para el helio, ¿sí? Pero la constante cambia. ¿Por qué cambia? La temperatura es la misma para los tres y el solvente es el mismo para los tres. Lo que cambia es la naturaleza del gas. En el caso del oxígeno, que está como moléculas diatómicas, es mucho más pesado que el helio, que es el más liviano de los gases raros, por llamarlos así, o gases nobles. Entonces, por supuesto que las fuerzas de London favorecen la solubilidad del oxígeno frente al del helio, y también del oxígeno frente al nitrógeno, porque es más pesado, ¿sí? Entonces, a una dada presión parcial, va a haber una mayor concentración de oxígeno respecto a la que habría si ese gas fuese nitrógeno o helio. Entonces, vemos, digamos, la relación lineal y cómo cambia la constante de Henry con la naturaleza del gas. En la siguiente vemos el efecto de la temperatura, ¿sí? Para un dado gas, y vemos que la solubilidad, seguramente a una dada presión que no está establecida aquí, depende de la temperatura. O sea, el oxígeno, cuando aumentamos la temperatura, es menos soluble en agua, y eso es razonable. Yo, al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas y aumenta su probabilidad de escape desde la solución hacia la fase gaseosa. Entonces,
esto tiene impacto en la vida acuática, porque hay muchas plantas industriales que desechan a los lagos o a los ríos cercanos líquidos calientes, típicamente puede ser agua de enfriamiento de distintos procesos industriales, la tiran al agua del río, que está más fría, y eleva la temperatura promedio de ese efluente, donde hay peces y donde hay plantas. Y entonces va a haber menos oxígeno disponible para la respiración de esos organismos vivos y va a haber mortandad. Entonces, es una cuestión a tener en cuenta la solubilidad del oxígeno en cuanto a la temperatura. Vamos a ver ahora otro tipo de equilibrio heterogéneo que también se refiere al equilibrio entre el vapor, o sea, de una fase gaseosa y una fase líquida, pero acá los componentes de la fase gaseosa son los mismos que están en la fase líquida. Recordemos el concepto de presión de vapor, que era la presión que ejerce el vapor de una sustancia sobre su fase líquida, cuando ambas están en equilibrio a una dada temperatura. Acá tenemos agua líquida, tenemos el sistema en equilibrio, empieza a evaporarse el agua, forma vapor, y entonces empieza, digamos, a hacer presión sobre esta rama, que entonces es capaz de levantar, esto es una rama cerrada, y cuando se alcanza el equilibrio, ya esta diferencia de altura no se modifica, y esto corresponde al equilibrio líquido-vapor, tratándose de agua. Esta diferencia de altura tiene que ver con la presión de vapor del agua desde la fase vapor a la fase líquida. Veamos ahora dos líquidos que son volátiles y que a su vez son miscibles en la fase líquida, ¿sí? O sea, convengamos que este líquido que está esquematizado aquí solamente tiene moléculas de A y de B, ¿sí? O sea, es un líquido que es una mezcla de A y B. Y esas dos sustancias son volátiles. ¿Qué significa? Que son capaces de pasar a la fase vapor. En el caso de que estas sustancias, que son miscibles en todas proporciones, o sea, que son totalmente miscibles, no tengan interacciones específicas, o sea, que no haya una interacción particularmente fuerte entre A y B, ¿sí? Van a formar una solución ideal. Entonces, en esa solución se va a establecer un equilibrio con el vapor y va a ser válida la ley de Raoult, que establece que la presión parcial de la sustancia A en la fase vapor va a ser igual a la fracción molar que tiene A en el líquido por la presión de A cuando está puro. La presión parcial que ejerce B en una mezcla va a ser la fracción molar de B en el líquido por la presión de B cuando está puro. Y la presión total, ¿sí?, de la fase vapor va a ser la suma de las presiones parciales de A y de B, ¿sí? Entonces, si lo queremos ver desde el punto de vista molecular, sabemos que cuando A está puro va a haber interacciones típicas AA, ¿sí? Ya estudiaron fuerzas de Van der Waals, así que de esto ya se habló anteriormente. En el líquido B puro también va a haber interacciones BB, ¿sí? O sea que cada uno tiene su propia interacción cuando está puro. Y cuando tengamos la mezcla, existe la posibilidad de que interaccionen, ¿sí? Si se trata de una solución ideal, justamente estas interacciones no son más fuertes que las que había cuando A estaba con sus vecinos de la misma identidad y B con los vecinos de la misma identidad. Ese tipo de casos se puede verificar que existen cuando el delta H de mezcla, o sea, cuando mezclamos A y B, no se produce ni liberación ni absorción de calor, ¿sí? Entonces, eso ya es una indicación de que se forma una mezcla ideal, ¿sí? O sea que no hay una interacción diferente que favorezca la interacción entre ambos componentes.
Recordemos, ¿no?, lo que ya se vio en soluciones, cuando teníamos un soluto, había que hacer un trabajo para separarlo. El solvente también, podemos pensar en un trabajo o una entalpía, es un proceso que requiere una cierta cantidad de entalpía para separarlo, y cuando se mezclan también ocurre un cambio de la entalpía. Entonces, en el caso de una solución, tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que esa solución va a ser la suma, digamos, de los tres procesos, de lo que sería la separación de las moléculas de A, la separación de las moléculas de B, y el calor que se pone en juego cuando se forma la solución. Si esa solución no presenta un calor distinto de cero, se trata de una solución ideal. Vamos a ver algunos casos particulares. Acá tenemos la mezcla de acetato de etilo en anhídrido acético, que son dos sustancias que son miscibles en la fase líquida y que también son volátiles. Esta sería, fíjense que acá está graficada la fracción molar del acetato de etilo, o sea, acá fracción molar 1 sería el acetato de etilo puro. Esta es la fórmula del acetato de etilo. Los rojos son oxígenos, los grises oscuros son carbonos y los grises claritos son hidrógenos. A la izquierda estaría fracción molar 0 de acetato de etilo, implica que no está graficado aquí, pero la curva de Raoult para el compañero, digamos, de la solución, que es el anhídrido acético. Estos rojos son oxígenos, los grises oscuros son carbonos y los grises claros son hidrógenos. Son dos sustancias, fíjense, parecidas, excepto por acá tenemos un oxígeno y acá no lo tenemos. Si nosotros vemos, si pudiéramos aislar el comportamiento solo del acetato de etilo, veríamos que lo que predice la ley de Raoult está graficado como esta recta roja, y el comportamiento experimental se aparta muy poquitito, ¿sí?, del comportamiento predicho por la ley de Raoult, ¿sí? Tienen estructuras, las dos sustancias tienen estructuras químicas similares, y no se modifican las tendencias de escape de las moléculas en fase líquida hacia la fase de vapor por la presencia de la otra, ¿sí? Por supuesto que la presión de vapor depende de la concentración. Cuando tenemos menos concentración de acetato de etilo en la solución, habrá menos tendencia de escape y menos presión de vapor. Veamos qué sucede con el gráfico completo, ¿sí? Acá tenemos graficado la fracción molar del acetato de etilo, como antes, 0, 1, y sucede lo inverso, ¿no? Si graficáramos la fracción molar del anhídrido acético, acá tendríamos el valor 1 a la izquierda y 0 a la derecha. Acá se grafica lo que sería la presión parcial de cada uno de ellos, que sigue la ley de Raoult, ¿sí? La presión parcial para el anhídrido acético, ¿sí?, y la presión total, ¿sí?, que es la suma de las presiones parciales. En este caso, como las dos sustancias tienen una estructura química muy parecida, es como que hay un engaño, entre comillas, ¿sí? No se dan cuenta que tienen un vecino diferente del que tenían cuando estaban puros, y por lo tanto se cumple la ley de Raoult sin ningún tipo de desviación. Acá, nuevamente, otro ejemplo, tenemos la ley de Raoult para un solo componente graficada, la presión parcial de A en función de la fracción molar de A. Entonces, fíjense, en el caso que tengamos benceno y tolueno, que son dos sustancias también muy parecidas, el benceno, cuando está solo, tiene cierta tendencia de escape, el tolueno también tiene cierta tendencia hacia el escape a la fase vapor, y cuando están mezclados, ambas sustancias pasan a la fase vapor. Entonces, se cumple la ley de Raoult, esta recta punteada nos da el comportamiento del componente benceno, ¿sí? Esta línea punteada nos da el comportamiento del tolueno, ¿sí? Y esto nos da esta recta entera,
nos dice cuál es la presión total para cada composición en fracción molar expresada aquí del benceno. ¿Sí? En realidad, ya vamos a ver que la ley de Raoult se cumple en soluciones reales cuando el componente es prácticamente el componente en mayor proporción, ¿sí? Entonces, ahí nos podemos asegurar que la ley de Raoult se cumple. Y tenemos desviaciones de la ley de Raoult, que son las que vamos a discutir ahora. Son desviaciones que pueden ser positivas o negativas. ¿Qué son las desviaciones positivas? Aquellas donde el comportamiento de la mezcla sigue esta gráfica muy diferente de lo que predice la ley de Raoult, que dice que deberían seguir esta recta, ¿sí? Entonces, esta presión total tiene que ver con los comportamientos no ideales. En este caso, el de la izquierda, es el disulfuro de carbono y la acetona, que son dos componentes que, digamos, presentan entre sí fuerzas intermoleculares más débiles que cuando estaban puros, ¿no? Esto es una sustancia no polar y esto es una sustancia polar. Entonces, hay una mayor tendencia de escape porque hay menos fuerzas que los retienen en solución. Por lo tanto, cada uno de ellos va a tender a salir hacia la fase vapor y la presión va a ser mayor que la predicha por la ley de Raoult. Por lo tanto, van a presentar desviaciones positivas. Esto sucede cuando la naturaleza química, la estructura química de los componentes de la mezcla es muy diferente. Polar, acá la acetona, y no polar, el disulfuro de carbono. Un caso diferente es el que ocurre entre el cloroformo y la acetona, ¿sí? Ambas sustancias son polares. Es más, podrían establecer interacciones dipolo-dipolo importantes, y esto se traduce en una desviación negativa. Es como que las moléculas, cuando están mezcladas, tienen una atracción mayor entre ellas que las que tenían las moléculas cuando estaban puras. Cloroformo con cloroformo se atrae menos que cloroformo con acetona. Entonces, va a haber una desviación negativa, la presión total va a seguir, en este caso real, esta curva que presenta un mínimo. Este sería el comportamiento predicho por la ley de Raoult, y es como que cada una tiene una presión menor, tiene una menor tendencia de escape hacia la fase vapor. Entonces esto se da cuando son dos sustancias que presentan interacciones. Un caso que tenemos aquí esquematizado sería el caso del pentano y el acetato de metilo. Esta es la fracción molar del pentano, o sea, 0 sería digamos, el comportamiento del acetato de metilo puro, ¿sí? Esta sería la presión del acetato de metilo cuando está puro. Esta sería la presión del pentano cuando está puro. Y todos estos comportamientos intermedios son distintas composiciones de la solución. Entonces vemos que cada uno de ellos presenta en esa solución real una desviación positiva, ¿sí? Y la presión total es mayor. Fíjense que el pentano es una sustancia que no tiene momento dipolar, y el acetato de metilo es una sustancia polar. Entonces vemos cómo hay desviaciones positivas. Acá tenemos la fórmula de ambas, para que ustedes vean, ¿no?, que esto es una sustancia que va a tener un momento dipolar permanente y esta no. Vemos el comportamiento aislado para discutir alguna particularidad de estos gráficos, como es la variación de la presión del pentano en función de la composición de la solución. Acá es 0, o sea, no hay pentano, y acá es 1, o sea, es pentano puro. Como dijimos antes, sabemos que
en el límite de las fracciones molares cercanas a 1 se cumple la ley de Raoult, ¿sí? Porque la tendencia de escape tiene que ver con la concentración del solvente puro, de la sustancia pura, pero a medida que nos vamos a concentraciones intermedias, hay una desviación, porque las sustancias son bien diferentes, ¿sí? Entonces, el pentano, cuando está en bajas concentraciones, es como si se comportara como si fuese un gas, entre comillas, y tiene una desviación que sigue más bien a la ley de Henry, ¿sí? Este comportamiento tan apartado de la ley de Raoult sigue lo que sería el comportamiento de un gas disuelto en un líquido, que es el descrito por la ley de Henry. Entonces, así es como tenemos que en este tipo de desviaciones positivas, el solvente, ¿sí? O sea, el componente en mayor proporción cumple la ley de Raoult en el rango de las concentraciones más altas, y en el rango de las concentraciones más bajas, o sea, cuando se comporta como un soluto, sigue la ley de Henry, ¿sí? O sea, deja de cumplir la ley de Raoult y cumple la ley de Henry. Esa sería una particularidad que nos permite interpretar estas desviaciones positivas de la ley de Raoult. Volvamos a los gráficos ideales, ¿sí? Y veamos, porque ahora nos vamos a acercar a lo que sería el análisis de las concentraciones que nos interesan de estas soluciones. Bueno, la ley, acá tenemos un gráfico que representa el comportamiento predicho por la ley de Raoult para una mezcla de sustancias, que está esquematizado aquí, A y B, que pasan a la fase vapor. Las dos cumplen la ley de Raoult. Entonces podemos predecir el comportamiento para A y para B, ¿sí? O sea, este sería el líquido B puro y este sería el líquido A puro. Entonces, esto sería el comportamiento de la sustancia A, el predicho por la curva fucsia, y este sería el comportamiento de la sustancia B para distintas concentraciones. Entonces, la solución va a ser la suma de las presiones parciales para cada concentración, y así podemos encontrar la relación entre las presiones parciales y la presión total. Por otra parte, en los vapores, ¿sí? Se tiene que cumplir la ley de Dalton, ¿sí? O sea, la fase vapor, acá fíjense que la ley de Raoult habla de la fracción molar en la fase líquida, y la ley de Dalton nos da la relación entre la presión parcial y la presión total vinculadas a través de la fracción molar de la sustancia, pero en fase vapor, ¿sí? Acá también, por supuesto, la presión total es la suma de las presiones parciales, pero ahora la expresión de la presión parcial en la fase vapor la voy a vincular con la presión total y la fracción molar en la fase vapor. Por lo tanto, ¿sí? Nosotros vamos a llegar a una expresión, ¿sí? Donde vamos a vincular para cada punto, ¿sí? Vamos a hallar la presión total, sumamos la presión parcial de cada una de las sustancias, ¿sí? Y expresamos acá, en este caso de B, la fracción molar de B como 1, que es la fracción molar suma, es 1, la fracción molar de A más la fracción molar de B es 1, menos la fracción molar de A, esta expresión que está aquí no es otra cosa que la fracción molar de B, ¿sí? Entonces llegamos a una expresión de la presión total, expresada exclusivamente en función de la fracción molar de A en el líquido, ¿sí? Entonces la presión total va a ser la presión parcial de B cuando estaba puro, más un término que tiene que ver con la variación de la fracción molar de A en fase líquida. Entonces, esto matemáticamente es la ecuación de una recta que nos dice cómo cambia la presión total desde P0B hasta P0A. Fíjense que acá estamos
aumentando la información del gráfico, porque tenemos, antes poníamos solamente la fracción molar de uno de los componentes y acá ponemos las dos, ¿sí? Cuando la fracción molar de B en el líquido es 0, la fracción molar de A en el líquido es 1. Sucede lo contrario en el lado derecho del gráfico. Cuando la fracción molar de A en el líquido es 0, la fracción molar de B en el líquido es 1. ¿Sí? Si la fracción molar de B en el líquido es 1, su presión va a ser la presión cuando está puro. Bueno, entonces esta sería la información total que nos provee este gráfico. Podemos relacionar la composición del vapor, como ya dijimos, ¿sí?, con la ley de Dalton y encontrar para cada punto descrito por la ley de Raoult, que nos vinculaba la presión total con la fracción molar de A en el líquido, podemos encontrar a través de la ley de Dalton, para esa presión total, cuánto vale la fracción molar de A en el vapor. Y podemos ubicar ese punto y para cada una de las fracciones molares en el líquido, ir buscando las fracciones molares en el vapor y construir lo que sería la curva de composición del vapor en equilibrio con un líquido, ¿sí? O sea, en este gráfico, yo acá tengo la composición de A en el líquido y en esta curva encuentro la composición de la fracción molar de A en el vapor, ¿sí? Puedo hacerlo matemáticamente también, a través de la ley de Dalton. La fracción molar de A en el vapor va a ser la presión parcial de A sobre la presión total. Reemplazo lo que me dice la ley de Raoult. Fíjense que acá está la ley de Raoult. La presión de A es fracción molar de A en el líquido por la presión de A cuando estaba puro. Y llegamos a una forma que nos va a permitir establecer la relación que hay entre la fracción molar en el vapor y en el líquido de la sustancia A, en función de las fracciones molares de ambas sustancias en el líquido y de sus presiones de vapor cuando estaban puras, ¿sí? De esa manera vamos a ver, ¿no?, otra manera de ver el gráfico anterior, comparando dos puntos, ¿sí?, donde ya vimos cómo encontrábamos a una dada composición en el líquido, podíamos encontrar la composición en el vapor. Y fíjense, ¿no?, a través de esta expresión que vimos antes, si la presión de A es mayor que la de B cuando están puros, ¿sí?, que es este caso, vemos que, haciendo un poco un análisis algebraico, si quieren, de esta ecuación, se va a dar que la fracción molar de A en el vapor va a ser mayor que 1, ¿sí? Por lo cual, es un dato razonable, ¿no?, pensar que la sustancia A, que tiene una presión de vapor mayor cuando está pura que B, ¿sí?, va a tener una mayor tendencia de escape, o sea, va a haber más A en el vapor que en el líquido, puesto que ya tiene una sola, cuando estaba pura, tiene una mayor tendencia de escape que la sustancia B. Entonces, esta conclusión que se saca, digamos, analizando la forma que tiene esta expresión matemática, nos dice que el vapor tiene una concentración mayor del componente más volátil respecto de la que tiene el líquido. Y esta conclusión es la que es muy importante para el proceso de destilación que van a ver a continuación. Entonces, vamos a detener aquí. Ustedes tienen una serie de ejercicios para resolver de esta parte, y en la clase que continúa, el profesor Chivelo va a hablar del proceso de destilación y van a aplicar todos estos conceptos que vimos con la ley de Raoult.